con Uriel Reyes, la verdad, mi hermano, yo sé que tú no te la crees el hecho de que de repente tu podcast esté en el número 1 global, y yo en lo personal no me lo creo, que de estarte escuchando camino al trabajo, ahora te tengamos aquí para entrevista, mi hermano. Qué gusto coincidir contigo, ¿cómo estás? Bien, muy emocionado. El gusto también de encontrarme con alguien que de repente me diga como tú, este episodio, me marcó, que además ni siquiera es un episodio famoso, sino uno de los oscuros, de los que la gente no ubica. Entonces, qué gusto de platicar contigo. No, el gusto siempre será mío, mi hermano. Es que la verdad, y llegué a ti por recomendación de un amigo mío, casi mi hermano, se llama Felipe Romero, que le mando un abrazo. Estaba muy emocionado con la visita. Salúdamelo mucho, por favor. Claro que sí. Y pues el hecho, ¿no? De cómo te enfocas siempre en el terror, el hecho de que, a pesar de que como tú te reconoces una persona que quizá no es tan sensible con esas historias, pero logras conectar muy bien, ¿no? Con esa parte de verdad transmitirte algo, y con una dualidad ahí, porque mucha gente dice, es que a mí me relaja a la par de que me está asustando, ¿no? ¿Te lo han comentado algo esto? Muchísimo, pero digo, me tiene muy contento porque al final la gente que me escucha para dormir representa, no sé, un porcentaje bastante grande de mi audiencia. Yo no entiendo, o sea, cómo alguien lo puede utilizar para relajarse, para quedarse dormido, dormida, para trabajar, porque hay gente que pone de fondo mientras está trabajando, pero lo agradezco un montón. Quizás hay algo en el tono de voz, no sé, pero funciona y yo con gusto sigo haciendo contenido, aunque me escuchen para relajarse. Pues la verdad es que sí funciona. Fíjate que yo lo pongo, trabajamos en prensa deportiva, y aquí tenemos un equipo que se llama los Leones Negros y que viven como a 200 kilómetros de aquí, viven fuera de la ciudad. Entonces, camino para allá me gusta mucho, ¿no? De hecho, alguna vez que tengo alguna historia la compartiste, era una brecha tal cual fea, o sea, íbamos escuchando relatos de la noche, y en esa parte también me da gusto de repente saber que eres alguien aficionado al fútbol, porque digo, compartimos el gusto por José Emilio, el gusto por a lo mejor también Juan Rulfo, pero también por el fútbol. Digo, ahí está antítesis Chivas América, pero también eres fan del fútbol, ¿no? Muchísimo. Creo que es de las cosas que más me dan como vida, de verdad. Cuando, tal vez no es lo mejor que puedo decir aquí, pero cuando pierde la América, Pierde mi familia. sí, algo así. Bueno, cuando pierde la América, sí pierde mi estado de ánimo toda la semana. O sea, de verdad, me importa mucho, soy muy apasionado, pero si lo puedo decir, no, las Chivas, por ejemplo, es un equipo que no me cae mal. O sea, es un equipo que valoro mucho, jugar con puros mexicanos, gran desventaja, y aún así jugársela, no sé, reconozco mucho ese mérito, y no es porque esté aquí, o sea, también me cae muy bien el Atlas, pero sí, muy, muy aficionado al fútbol. Y oye, en todas estas historias de terror que de repente hay en el fútbol mexicano, que si la niña que se aparece en la noria de Cruz Azul, que si las voces que se oyen en el estadio de Pumas, en aquel túnel, que si la estatua que está en las gradas del Estadio Azteca, ¿hay alguna historia de terror que digas, mira, esta como tal en el fútbol mexicano me gusta? Me gusta mucho lo que se cuenta de ese túnel que hay entre el Estadio Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul, y la Plaza de Toros. Sí. Ahí por ahí se cuenta que se escuchan voces, que se ven cosas, y incluso los veladores han llegado a comentar como que sí hay algo. Y de hecho la gente de la América por ahí se dio cuenta que soy muy aficionado, y estuvimos platicando de hacer un recopilatorio de historias de terror del Estadio Azteca y de Cuapa. Entonces, ojalá que sea un episodio que les pueda compartir pronto. No quiero dar muchas pistas de dónde va, mucho spoiler, pero hay historias muy buenas que creo que se pueden convertir en de las favoritas de los aficionados al fútbol, que también les gustan las historias de terror. Y en ese caso hay de repente una infinidad que te das cuenta que el terror está presente en todos lados, ¿no? Por supuesto. Me encontré de repente con el hecho de que hay una, digo, no le he preguntado al señor Ramón Morales para saber qué tan cierto es eso, pero que hubo una llamada con un fantasma de que, ¿la sabes? Escuché algo así, pero poco. Sí, claro. Pero sí recuerdo haber visto como un clip de un podcast donde lo platicaba, pero sí, estaba buena, ¿no? Sí, o el hecho de la corregidora, ¿no? Que también que había una maldición, que por eso los equipos que estaban ahí no les iba bien, que el mismo estadio
de Rayados, ¿no? Que cuando lo estaban haciendo, que sembraron, bueno, que enterraron por ahí, creo que una gallina o un tema de esas cosas. Digo, es un tema muy, muy vasto y me imagino que como aficionado al fútbol también es algo que más adelante se le puede sacar provecho de unir esas dos pasiones, ¿no? El fútbol con el terror. Por supuesto. ¿Sabes? Mira, yo soy muy escéptico, pero hay un detalle en particular que a mí, cuando era un adolescente, me hizo creer como, tal vez esto de leer las cartas puede ser real, y es una anécdota que cuento poco porque es muy futbolera, pero no sé si recuerdas en los 90 cuando Cardoso se la pasó lesionado, creo que un año y Antes medio. de ser Cardoso. Sí. Antes de ser Saturnino Cardoso, el Toluca estaba peleando el descenso. Sí. Era un equipo muy, muy, muy malo en ese momento. Y recuerdo haber visto un episodio de Los Protagonistas donde invitaron al Brujo Mayor y le preguntaron quién iba a ser campeón. Y el Brujo tira las cartas, se queda como extrañado y dice, el Toluca. Y se rieron todos los que estaban en la mesa, porque es como, o sea, sin ofender, pero es como si ahorita alguien dijera, el próximo torneo va a ser campeón el Querétaro. O el Atlético de San Luis. O bueno, pero andan cerca, no. Alguien así, a quien la gente vea como que no, eso no va a ser posible. Y fue campeón el Toluca. Y ese fue el parteaguas para ese gran Toluca del finales de los 90. Y yo siempre he recordado eso como, era demasiada casualidad que alguien pudiera en ese momento decir, va a ser campeón el Toluca, sobre todo en esas condiciones, sobre todo de donde venían. Entonces, imagínate, en el fútbol y en una anécdota como esa, hay una de las bases que me hacen pensar como, a lo mejor... puede que sí haya algo. Ajá, puede que la vida no sea nada más lo que estamos experimentando y que hayan cosas, energías, visiones a las que no todos podemos acceder. Esas son cosas del diablo, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Toluca. Y fíjate, y eso la verdad no lo sabía, no tenía esa anécdota, gracias por compartirla, pero de repente sí vemos a gente que juega esto del esoterismo en el fútbol y que llevan que a este y que al otro y que te apuestan por uno que está bien, ¿no? Va a ganar el Cruz Azul. Dijo, pues Cruz Azul está... pues con un buen proyecto. Sí, ¿no? Es fácil apostarlo. Es fácil apostar por ellos, pero haberlo hecho por el Toluca es ahí donde radica la posibilidad de que, y si sí existe algo más. Pero oye, en tu caso, me di cuenta es que eres muy escéptico. ¿En qué porcentaje crees que sí crees en la posibilidad de esto, ¿no? De los espantos, de otro plano? Sigo siendo escéptico, pero yo creo que contemplando posibilidades, yo ya estoy al 50 y 50. Creo que sería muy egoísta de nuestra parte pensar que nada que no podamos percibir con nuestros 5 sentidos existe. O sea, porque además los seres humanos somos muy limitados, en todos nuestros sentidos son limitados y lo que percibimos como la realidad es lo que nuestro cerebro está interpretando. Pero, ¿por qué pensar que lo que nosotros, como animalitos que somos, no podemos experimentar, no existe? O sea, creo que hay muchas cosas a las que tal vez no somos sensibles, o no todos somos sensibles. Yo creo que yo no lo soy, pero yo lo relaciono mucho con, por ejemplo, yo soy daltónico. Yo veo menos colores que la gente normal, pero no por eso los demás colores no existen. Y no por eso le voy a decir que la persona que me dice esto es morado me está mintiendo porque yo lo veo azul. Entonces creo que es cuestión de perspectivas. Y sí creo que hay gente mucho más sensible que te puede decir 100% creo en lo paranormal, en lo sobrenatural. A mí lamentablemente no me tocó ser sensible, sí, pero soy muy abierto a la posibilidad de que algo allá afuera exista. Una pregunta quizá muy marihuana en parte, muy, muy extraña, pero si tuvieras la oportunidad de llevar a tu podcast a uno de los espantos, a uno de los monstruos, a uno de los, lo que sea, de los grandes, no sé, historias de terror que hay en nuestro país o en el mundo, ¿a quién llevarías, por ejemplo, un decir, no, para que sea un poco más concreta la pregunta? Si pudieras llevar a la Llorona, al Diablo, si pudieras llevar a una bruja, si pudieras llevar a un vampiro, ¿a quién llevarías? A un Relatos de la Noche. Yo tengo que decir algo muy particular, muy de relatos, pero a la mujer sonriente del metro. Me parece que es una nueva leyenda urbana que para mí surge o renace a través de Relatos de la Noche, o al menos nosotros le ponemos ese nombre, y me gusta que nosotros la hayamos bautizado así, porque de alguna forma todo lo que me ha dado la Ciudad de México al estar viviendo ahí durante esos
últimos 11 años se lo regresé con una leyenda urbana. Entonces, por eso creo que sería, sí, sin duda, a quien llevaría la mujer sonriente del metro. Ya para acabar, Uriel, pues ¿cuáles eran esos jugadores de fútbol que a Uriel le daba miedo enfrentar con su América? Y enfrentar. Cardoso, definitivamente siempre nos vacunaba. De Chivas, siempre le tuve un gran respeto a Ramoncito Morales. Lo hacía brutal. Lo disfrutaba mucho en selección, lo sufría mucho en los clásicos, y creo que también por ahí Jared Borghetti nos traía de clientes en algún momento, pero otro también que pude disfrutar en selección mucho, pero sí, creo que serían esos. Y los jugadores que te daba miedo tener en tu equipo, que decías, como americanista ya no lo quiero para la próxima temporada. Ay, qué feo, pero creo que las grandes decepciones, creo que esos que llegaron como figuras y no se consolidaron o parecía que no querían jugar por el América, como Vicente Sánchez, que era un crack en el Toluca y fue a caminar a América, o Darwin Quintero, por ejemplo. O sea, el América tiene un historial de jugadores malísimos que no entiendes cómo llegaron a ser profesionales, como Fantic, como Vilos, pero creo que los que me dolía tener eran aquellos que sabía que le habían costado mucho al equipo, que se llevaban de los mejores sueldos de la plantilla y que terminaron trotando y no sudaron la camiseta. Perfecto, Uriel, pues muchísimas gracias, de verdad qué gustazo poder platicar con un creador de contenido, con un escritor ahora, aunque te cueste reconocerlo, con alguien aparte tan ameno y tan futbolero, que pues bueno, tiene a su podcast el número 1 a nivel México y el número 7 a nivel global. Uriel, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, lo disfruté mucho. Muchas gracias.